Salga bien esta mañana en este micrófono. Hoy en la mañana, esta tarde digo, hoy en la mañana hubo un pequeño problema con el sonido. Pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 15. Vamos a seguir abriéndonos camino por medio de esta parábola del hijo pródigo que iniciamos la semana anterior, la semana pasada, el domingo en la mañana. Estudiamos la primera parte de esta porción, comenzando desde el versículo 11, y la semana pasada en la tarde continuamos con la segunda parte hasta cubrir al versículo 16. Hemos llegado hasta el versículo 16. Así que lentos pero seguros, hoy avanzaremos 3 versículos más. 3 versículos, pero es progreso. Progreso es progreso. Y este es un pasaje importante por razones que ya hemos dicho. He hecho una larga introducción en el pasado, la semana anterior, así que no quiero repetir de nuevo lo que ya hemos mencionado, pero debemos resistir. Una de las cosas importantes que debemos hacer cuando leemos esta parábola es resistir la tentación. Hay algunas tentaciones cuando leemos la parábola del hijo pródigo, debido a que es tan popular y tan conocida. La primera tentación que debemos evitar es evitar moralizar esta historia. Esta historia Jesús no la diseñó para que nosotros aprendamos a ser mejores hijos. Jesús no la diseñó para que nosotros aprendamos a ser mejores padres. No tiene nada que ver con moralidad o ética para la familia. No tiene nada que ver con eso. Así que debemos evitar. Es una tentación, claro que es una tentación, pero debemos evitarlo. En segundo lugar, debemos evitar la tentación del sentimentalismo cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo. Hay personas que fácilmente, especialmente padres o madres, que uno puede llegar a llorar al ver cómo el padre recibe al hijo pródigo después de toda la vergüenza y el bochorno que le hizo pasar. Y eso a veces hace a uno sentirse de alguna manera identificado. Si alguien ha tenido hijos parecidos a este hijo pródigo, y uno tiene la tendencia a guardar en la memoria eventos y tratos hacia los hijos, y uno puede sentirse un poco sentimental. Esa es otra tentación que nosotros debemos evitar. Una tercera tentación que creo que debemos evitar cuando estudiamos esta parábola también es la de fragmentalizar esta parábola. En otras palabras, la idea de dividir de manera muy drástica esta parábola en personajes. De ahí que incluso creo que Reina Valera lo ha hecho, y tantas otras Biblias y versiones, porque el título que se le pone a esta parábola es la parábola del hijo pródigo. Y creo que ese es un intento de fragmentalizar esta parábola, porque esta parábola no se trata del hijo pródigo. Ahora, el hijo pródigo, no me van a malinterpretar, es un personaje muy importante aquí, y es uno de los personajes centrales, pero no es el único personaje que aparece en esta parábola. De hecho, el versículo 11, la manera en la que Jesús inicia esta historia no es hubo un hijo pródigo, sino que él comienza diciendo en el versículo 11, hubo un hombre que tenía 2 hijos. Y esa es la manera apropiada de ver esta parábola, no poner títulos o enfatizar un personaje por encima del otro, el hijo pródigo o el padre perdonador o el hijo mayor de esta parábola, sino que los 3 personajes son importantes y los 3 personajes son vistos como una unidad, y si uno de estos 3 personajes falta en la historia no puede ser comprendida, no puede ser interpretada. Así que los 3 son importantes, aunque el primer personaje del hijo pródigo haya sido al que se le ha dado mucha más importancia de manera tradicional en el cristianismo y fuera del cristianismo incluso. Pero para evitar esta tentación, lo que nos ayuda a evitar esta tentación y hace que nuestros pies estén sobre la tierra cuando leemos y queremos leer de manera apropiada esta parábola, son los primeros 3 versículos, es lo que decía la semana anterior. Los primeros 3 versículos hacen que nosotros interpretemos apropiadamente esta parábola. Esta es la razón por la que Jesús enseña la parábola del hijo pródigo y las 2 que ya hemos estudiado, de la oveja perdida y la moneda perdida. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come.
Fue la crítica de los fariseos a Jesús, porque él recibía pecadores no para compartir su pecado, sino para predicar arrepentimiento y darles consolación cuando se arrepentían. Y entonces el versículo 3 dice, entonces él les refirió esta parábola. La parábola del hijo pródigo, como las otras dos, está diseñada para defender su ministerio. Jesús está defendiendo su ministerio, presentando el verdadero carácter del Padre cuando el Padre lidia con pecadores penitentes, con pecadores obscenos, inmorales, sí, pero que vienen reconociendo esa inmoralidad y esa obscenidad y cómo el Padre, cómo Dios los recibe. Esta es la razón por la que Él enseña esta parábola y ese es el marco de referencia al que debemos atenernos para interpretarla correctamente. Así que hay probablemente dos maneras de dividir esta parábola. Los versículos del 11 al 24 nos presentan primero al hijo pródigo y los versículos del 25 al 32 al hijo mayor. Primero el hijo mayor y después primero el hijo menor y después el hijo mayor. Pero también la podemos dividir en tres partes, que es lo que vamos a hacer nosotros. De los versículos 11 al 19 es la presentación del hijo menor, el hijo pródigo, porque los verbos que aparecen aquí son verbos que tienen como sujeto el hijo pródigo. El hijo pródigo hace, realiza cosas y acciones, actividades. Versículos 11 al 19. Los versículos del 20 al 24, la segunda parte, nos presentan al Padre y las actividades que el Padre realiza. Los versículos 20 al 24 son verbos cuyo sujeto es el Padre. Él realiza actividades. Y después tenemos el versículo 25 al 32, donde aparece el hijo mayor como el personaje principal. Así que estamos todavía en la primera parte, la parte del hijo pródigo, y hoy vamos a terminar, créanme, vamos a terminar la primera porción que es acerca del hijo pródigo. Y cuando decimos hijo pródigo, que ha sido la manera tradicional de reconocer esta parábola, correcta o incorrectamente, pero la palabra pródigo no está mal. La palabra pródigo no es un elogio, la palabra pródigo no es simplemente un adjetivo añadido allí a este hijo menor. En realidad la palabra pródigo es una referencia al estilo de vida más indulgente e inmoral que uno puede imaginar. Y tres palabras en estos primeros versículos de la parábola del hijo pródigo, tres palabras en el texto griego hacen que sea justo para nosotros llamarle pródigo al hijo menor. Por ejemplo, en el versículo 13 aparece la palabra y allí desperdició, al final del versículo 13, y allí desperdició sus bienes. La idea de desperdiciar aparece también al final del versículo 13, viviendo perdidamente. Perdidamente no es la mejor traducción allí, la palabra es azotos. Es la idea de vivir promiscuamente. O podríamos decir también pródigamente. Alguien que derrocha una vida salvaje e indisciplinada, una vida desenfrenada. Esa es la idea de perdidamente, que es azotos. Alguien que desperdicia, pródigo o promiscuo. Y una última palabra que aparece aquí enfatizando lo mismo en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado. Así que estas tres palabras, desperdició, promiscuo y malgastado, enfatizan la idea de pródigo. Este es un hijo pródigo, este es un hijo que no puede contener sus pasiones, que no puede contener nada de lo que tiene. Es una vida salvaje e indisciplinada. Y recuerdan que hemos dicho lo que nos presenta aquí Jesús en el versículo 12. En el versículo 12 nos presenta, no sé si lo dije la semana pasada, pero nos presenta la soberbia del hijo pródigo. La soberbia, ¿en qué la encontramos? Noten en el versículo 12, esto es solo el repaso. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta es una declaración de autosuficiencia, esta es una declaración de independencia, de individualismo, esta es una declaración de materialismo, esta es una declaración de autonomía humana. Y no es otra cosa que soberbia. Esto viene de un corazón soberbio, que el hijo se haya atrevido a pedirle a su padre la herencia cuando su padre aún no había muerto y probablemente ni siquiera estaba cerca de morir.
El hijo está reconociendo que no puede esperar a que su padre muera para recibir su herencia. Y tan desesperado está el hijo por recibir su herencia que se acerca al padre y le hace esta petición llena de orgullo. Él buscaba la heredad de su padre, no buscaba el favor de su padre, no buscaba la bendición de su padre, buscaba la propiedad de su padre. En otras palabras, a él se le llama hijo, pero no tenía el corazón de un hijo. No vino a su padre con el corazón de un hijo hablando al padre, vino con el corazón de un hipócrita. Así que él hipócritamente se acerca y le dice padre, pero no lo ama como padre ni lo trata como padre, sino como a un simple benefactor, un objeto que me sirve para mis planes. Y esta soberbia de versículo 12 nos lleva a versículo 13, al desenfreno que encontramos en el versículo 13. Dice versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, en otras palabras, hizo efectiva la herencia que recibió, la vendió, esa propiedad que el padre le entregó. No sabemos por qué el padre accedió, pero el padre accedió generosamente, le dio la heredad que él pidió, y él no muchos días después, en otras palabras, poco tiempo después, pocos días después, él intercambió esta propiedad en dinero. Y esto revela la motivación por la que él pidió su herencia a su padre. No era para cuidarlo en su vejez, no era para cuidar la herencia, no era para preservar el linaje. Dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Como decía, esto revela el motivo detrás de esta petición insolente del hijo. No pidió su heredad como para cuidar a su padre, sino para dar rienda suelta a su desenfreno. Era el disfrute de la libertad personal, y esto solo podía experimentarlo huyendo de la casa del padre, de la familia, de su tradición, de la autoridad, de los valores y las responsabilidades que lo mantenían más o menos en freno. Uno imagina la gran vergüenza que debe haber provocado esto en el padre y la familia ante toda la comunidad al ver cómo el hijo se había ido huyendo casi con todo el dinero de la propiedad y gastándolo todo en una tierra pagana y extranjera, en todas sus pasiones y desenfrenos. Naturalmente la gente se habría acercado al padre y a la familia a preguntar, ¿qué es de tu hijo? No vemos más a tu hijo menor. ¿Qué pasó con tu hijo menor? ¿Dónde se fue tu hijo menor? Y él, con vergüenza y probablemente mirando el suelo, habría tenido que responder este tipo de preguntas una y otra vez. Un autor llamado T.D. Gregg creo que resume bien este desenfreno que él vivía en esta tierra extranjera. Me gusta porque lo hace de manera elocuente, lo estaba leyendo. Él dice, el pródigo se vuelve mundano, lleva su porción, su propiedad al mundo no regenerado y allá desperdicia su sustento viviendo desenfrenadamente. Sus pertenencias son perversamente usadas, son hechas siervas del pecado. El hombre comiendo hasta la glotonería, sed en borrachera. El ojo administra la codicia. Las apariencias malvadas se levanta en manos para hacer un show sin sentido. Es atraído por la pompa, por la vanidad y por la necedad. El oído bebe en blasfemia y religión e indiferencia. El corazón es hecho residencia de afectos malos. La cabeza y el entendimiento de principios malvados, impíos e infieles. Y esto resume la vida del hijo pródigo en esa tierra lejana. Recuerden que él está abandonando una tierra de una familia judía, estaba abandonando Palestina, Israel. Habría sido visto como un traidor yendo a una tierra lejana y viviendo perdidamente. El hijo pródigo era como las bestias que no saben reconocer el valor de las
perlas y las pisotean. Una y otra vez las tienen bajo sus pies, y así de ciego estaba el hijo pródigo. Sin ningún tipo de remordimiento corrió tan lejos de su padre como pudo para gastarse él mismo, y como dijo Salomón en el Antiguo Testamento, no negar a sus ojos y a su corazón ninguna cosa que haya deseado. Es la triste historia del hijo pródigo. Así que la palabra pródigo no es nada bonita, es todo lo contrario, pero eso nos lleva a los versículos del 14 al 16, y en estos 3 versículos Jesús nos lleva de su soberbia a su desenfreno, y del desenfreno a su humillación. La humillación. ¿Cuál es la humillación del hijo pródigo? Noten el versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, Jesús introduce un nuevo personaje inesperado en esta historia. Digo personaje de manera personificada, que es la providencia. Dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que la situación solo iba a empeorar para él. La vida de pecado solo provoca tragedia, dolor, tristeza, agonía. Y Jesús aquí de nuevo dice que él, habiendo malgastado todo en el versículo 14, su desperdicio se unió a la providencia que trajo hambruna en esa tierra. Así que aquí tenemos 2 realidades que se unieron simultáneamente en la vida de este joven. En el versículo 14, y como decíamos la semana pasada, alguien podría decir qué mala suerte tiene este hombre. No solo perdió toda su herencia, sino que ahora se le une a una catástrofe natural como una hambruna severa. Es la palabra literal, dice hambruna severa. La necesidad y el hambre se habían unido. Por eso encontramos allí esta referencia en el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia específicamente, y esto significa que no era casualidad. De todos los lugares donde podía haber hambruna, fue justo en el país lejano donde él había ido para gastarse en sus pecados. Así que esta es la providencia de Dios persiguiendo al hijo pródigo, que llegó para empeorarlo todo. Y sabemos que es la providencia que llegó porque llegó en el momento menos esperado, cuando lo malgastó todo. Justo se le acabó la plata y llegó la hambruna, y llegó en el lugar menos esperado, justo en la ciudad donde él estaba. Pero su pecado le había llevado a todo esto, la providencia simplemente lo empeoró. La mano de Dios estaba subyugando la vida de este hijo menor. Su mundo está colapsando completamente. La tierra que él pensó iba a ser de disfrute, lo que él pensó que iba a ser el momento de su vida, el momento de placer y de mayor felicidad, sin ningún tipo de restricción moral, rápidamente dio un giro inesperado en un solo instante y se convirtió en la peor de todas las tormentas de su vida. Así que aquí tenemos al hijo pródigo siendo subyugado. Por eso versículo 15 uno esperaría a que después de este gran sufrimiento, porque literalmente a él le comenzó a faltar pan para comer, alimento. El hombre ya estaba adelgazando, probablemente ya le faltaba comida, estaba padeciendo hambre. Uno pensaría que eso habría sido suficiente para derribar el orgullo de su corazón, para derribar su soberbia y poner un freno a su pecado, pero el versículo 15 revela algo diferente. Él tenía sus propios planes todavía, a pesar de que la providencia ya había llegado. Tenía sus propios planes, quería insistir en su plan original. Su soberbia todavía está allí, su odio hacia su padre todavía está allí, el deseo de que su padre haya estado muerto seguía allí. ¿Y qué intentó hacer? Este es el esfuerzo irrisorio del hombre para preservarse a sí mismo.
Es el tonto intento de un individuo para resistir a Dios. Eso es lo que es el versículo 15. Dice, y fue, es incluso vergonzoso, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Casi literalmente podemos decir, y fue y se pegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrendó él mismo, casi como un esclavo. Explicábamos la semana pasada lo que significa esta palabra utilizada en el griego, este tipo de trabajos que no eran como los jornaleros que trabajaban un día y recibían el pago de un día, un denario habría sido. Esto era diferente. Recuerden que él no está en Palestina. Él está en una tierra lejana de paganos, de gentiles, y esta era la idea de que el hombre venía a algún señor, algún dueño de alguna tierra, le decía, aquí estoy yo, hagamos un contrato por cierta cantidad de tiempo, pero el contrato no estipulaba qué tipo de trabajo él iba a realizar. Él estaba tan desesperado que le decía a su futuro jefe, estoy aquí para trabajar en lo que sea que tú necesites, cualquier cosa. Así que en un sentido práctico era como un esclavo. Y esta es la vergüenza. Él está casi mendigando trabajo a gentiles, a paganos. Y por eso la segunda parte del versículo 15 nos dice a dónde fue enviado. Algo que él no habría esperado, algo que él no habría querido porque era judío. Dice la segunda parte del versículo 15, el cual este hombre le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y esto nos dice el trato que había recibido el hijo pródigo. Estaba siendo maltratado. Difícilmente este hombre aceptó que él trabaje, pero el único trabajo que le dio al final fue apacentar cerdos. Esto era lo más deshonroso para un judío. No solo estaba trabajando para un pagano, siendo esclavo de un pagano, estaba trabajando con cerdos. Los cerdos eran considerados animales impuros en el Antiguo Testamento. Ellos tenían prohibido tener cerdos, pero así estaba el hijo pródigo. Estaba llegando al fondo de su vida y a esto le llevó su mejor intento de preservarse a sí mismo. Esto es lo mejor que él podía hacer. ¿Y qué tenemos entonces ahora? El versículo 16. El versículo 16 termina con su humillación, la referencia de su humillación. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hay un escrito rabínico que decía cuando Israel es llevado a alimentarse de algarrobos, entonces se arrepiente. Los algarrobos eran estas pequeñas semillas, especies de semillas que nacen en algunos árboles. Nosotros incluso los tenemos aquí en Ecuador. Son como, vienen de las vainas que caen al piso y alimentaban a los animales, alimentaban a los cerdos. Ahora, comer algarrobos era considerado comida casi no humana, o algunos lo consideraban comida para los pobres, comida para los esclavos, pero era lo menos que uno habría querido comer. No era alimento común, usual en ese contexto, ni ahora, pienso yo. Pero lo más drástico que encontramos aquí no es solo que él quería alimentarse de las algarrobas, sino que él quería alimentarse de las algarrobas de los cerdos. Y esa es la vergüenza, esa es la epítome de la deshonra para un hombre como este, viniendo de una familia honrada, de un padre honrado, de un padre con dinero, con riquezas, amoroso y generoso. Ahora noten el gran contraste y dónde termina su mejor esfuerzo. Termina rodeado por cerdos, deseando comer la comida de los cerdos, que son los animales más sucios que puede haber, y terminando con la referencia del versículo 16, pero nadie le daba. Nadie lo quería. Nadie lo quería a este joven. Él está en una tierra extraña donde nadie lo conoce, lejos de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Nadie da un centavo por él, a nadie le interesa su vida. Es un desecho, es un marginado.
Es un bochorno, es una vergüenza para todos, y incluso mendigar no es suficiente, porque por alguna razón que Jesús no nos dice, nadie le daba comida. Ni siquiera era bueno para mendigar. Y nosotros tenemos que pensar aquí, esto es lo que estudiamos la semana pasada, pero tenemos que entender algo aquí, y es que hasta el versículo 16, los oyentes de Jesús, la gente que estaba escuchando a Jesús, y particularmente los fariseos, eran todos judíos, pero particularmente los fariseos y los escribas, ellos estaban listos para que la historia termine en el versículo 16. Para ellos habría sido un buen final. ¿Por qué? Porque la historia ha sido clara para ellos. Este es un hijo que ha traído vergüenza a su padre de todas las maneras imaginables posibles. Incluso algunos habrían considerado que él merecía la pena de muerte según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero el hijo, en otras palabras, está recibiendo lo que merece. El hijo está siendo humillado. Él recibe lo que merece, así que esta es una gran lección moral para nuestros hijos. Una gran lección moral de lo que no deben hacer y cómo no deben tratar a sus padres, porque esto es lo que les puede esperar, especialmente en el contexto judío. Pero eso no es el final de la historia. Y Jesús habría sorprendido con el siguiente versículo. Especialmente con la expectativa que tenían los fariseos. Lo que dice Jesús en el versículo 17 comienza a narrar la vuelta a casa del hijo pródigo. A todas luces, en los ojos de los fariseos, este era un hombre insalvable. Este era un hombre que no tenía esperanza. El hombre, por lo menos, tenía que ser desahuciado. Tenía que ser tratado como un esclavo. Incluso hay otro escrito rabínico que menciona que a un hijo que se rebeló contra su padre de manera vergonzosa también fue recibido por su padre, pero con el estatus de un esclavo. Y fue tratado como un esclavo por todo lo que había hecho en el pasado. Esta era la norma de la religión de los fariseos. Esta era la norma legalista. Pero Jesús añade, versículo 17. Y el inicio del versículo 17 que nos explica todo lo que va a venir a continuación. Esto habría sorprendido. Jesús dice al inicio, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Este fue el punto más bajo para él. Y es cierto que los hombres desertan del mundo cuando el mundo deserta de ellos. Y aquí tenemos a un joven que el mundo lo ha olvidado. Y es así como siempre sucede. Mientras un hombre tiene algo que el mundo anhela y quiere, el mundo lo va a seguir y lo va a tratar bien. Pero cuando eso se termina, cuando lo que tú puedes ofrecerle al mundo se termina, el mundo te desecha y te escupe. Y es en esta condición en la que está el hijo pródigo. Mientras tenía el dinero de su herencia, era el centro del show en esta tierra donde él se encontraba. Se terminó su dinero, llegó la hambruna, ahora es un desecho del mundo y nadie lo quiere. Este renegado, sin embargo, Jesús dice, volvió en sí. Volvió en sí cuando no había nada que comer y cuando nadie le daba. Qué cuadro tan deprimente el de este hijo. Y noten cómo Jesús relata su conversión, porque este es un relato de su conversión. Él dice, volvió en sí. Jesús usa un verbo que, si recuerdo bien y si investigué bien, en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento se lo utiliza para hacer referencia, como aquí, al arrepentimiento, que es erhomai. Erhomai simplemente significa ir o venir. Ir o venir. Aparece en todos lados en el Nuevo Testamento, pero no así para hacer referencia a la conversión. Jesús dice, Él volvió en sí. ¿Y qué otra cosa significa esto? Sino enfatizar que antes de esto Él estaba fuera de sí.
Y creo que Jesús con esta palabra nos hace ver que todo lo que el hijo pródigo ha hecho en los versículos anteriores, lo ha hecho porque estaba fuera de sí. Es un hebraísmo este de aquí para hablar del arrepentimiento o la conversión, pero eso indica que él estaba fuera de sí, fuera de sus cabales, fuera de sus sentidos. Es una manera de describir su pasado. Y para nosotros puede ser un poco contraproducente pensar en nuestro contexto evangélico, cuando hablamos del arrepentimiento de una persona, decir volvió en sí, porque no queremos ser antropocéntricos, porque no queremos enfatizar la idea de que la respuesta está dentro de nosotros mismos, sino fuera de nosotros mismos. Y decimos, no, cuando hablamos de arrepentimiento decimos que tenemos que ir hacia Dios, no ir dentro de nosotros. Dentro de nosotros no hay nada bueno. Y sin embargo Jesús utiliza esa referencia, Él volvió en sí. ¿Pero qué significa eso? Significa que Él entró en sus cabales. En otras palabras, es saber que en Dios está el gozo, las riquezas verdaderas, el verdadero significado de la vida, la auténtica paz, la vida eterna, la respuesta a todas las preguntas, el conocimiento más elevado, y sabiendo eso, elegir nuestra propia filosofía de vida. Eso es estar fuera de uno mismo. Hacer esto es estar fuera de sí. Es lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén, que lo tenían todo. Todo. Es un mundo ideal que nosotros probablemente no podemos imaginar todavía el tipo del mundo en el que ellos vivían en el huerto del Edén. Y aún así eligieron su propia filosofía de vida y perdieron todo esto, todos estos privilegios. Es lo que hizo Israel en el desierto. Dios les dijo, les llevaré a una tierra que fluye leche y miel, con todos los milagros que hizo en Egipto, y aún así su corazón volvió a Egipto. Es ridículo, ¿no? Es tonto. Es estar fuera de uno mismo. Es como decir, estás loco. Es estar loco. Pero ahora que has vuelto a Dios, has vuelto a ti mismo, ahora has encontrado el camino. La Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene un nombre, una palabra para esto, y es la palabra necios. Es la vida de los necios, que aparece en el libro de los Salmos, en el libro de Proverbios y Eclesiastés. Ahora, en este contexto, para el hijo pródigo, estar fuera de sí, ¿qué significaba? Para él estar fuera de sí significaba tener un padre generoso y amoroso, un padre amante, un padre rico que tenía abundancia de pan, un padre respetable, y él ser el heredero, uno de los herederos de todo lo que el padre tenía, en una comunidad que lo protegía, que lo respetaba, que lo quería, que lo amaban debido a su padre, y tener todo esto para agarrar su parte de la herencia, irse a una tierra donde nadie lo conoce, donde nadie lo respeta, donde nadie lo quiere, ni lo aman, ni lo protegen, desperdiciarlo todo allí y seguir viviendo allí a pesar de una severa hambruna, mientras su padre en casa, el respetado, generoso y rico, lo sigue esperando. Eso es para el hijo pródigo estar fuera de sí. Y por eso Jesús dice en el versículo 17, volviendo en sí. ¿Y qué es lo primero que dice? Por eso lo primero que dice el hijo pródigo es, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este versículo 17 es un contraste. Este es un contraste entre los trabajadores del padre y él, el hijo pródigo. Al volver en sí se dio cuenta de lo que siempre había sido obvio. La abundancia que había en casa de su padre. ¿Acaso no era obvio eso para él? Claro que era obvio, pero saben, el pecado los ciega todo. El pecado los ciega todo. Es 2 Corintios 4:4. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. En Dios está toda la gloria que un ser humano puede desear, todas las riquezas que un ser humano desea, pero Satanás y el pecado ciegan la mente
para no ver esa gloria, de manera que no le buscan a Dios. Eso es una locura. Eso es una locura. Eso es estar fuera de sí. Pero ahora él veía. Ahora él podía ver. Y este versículo nos va a presentar cómo es el proceso de la conversión, por lo menos en la vida de este hijo pródigo. El versículo 17 nos presenta, en primer lugar, y lo que siempre tiene que haber en la conversión, el arrepentimiento de una persona, es reflexión. Reflexión con uno mismo. Noten que en el versículo 17 él habla con su propia alma. Él habla con su propio corazón. Él habla consigo mismo. Es una introspección necesaria. Él entendió que la causa de todos sus problemas no estaba fuera de él. No era la falta de dinero, el hambre, la hambruna o el lugar donde estaba o las personas con quien estaba. Al final el problema era de él. Él habla consigo mismo. Noten de nuevo el versículo 17, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es como si estuviese diciendo, pero qué tonto he sido, ¿no? Pero qué tonto he sido. En la casa de mi padre hay todo, incluso los meros trabajadores tienen más de lo que necesitan. Y yo, siendo el hijo, estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Cómo no me había dado cuenta de esto? Y esta es de manera calcada la respuesta de todo pecador que llega a la salvación. Así respondemos al Señor cuando Él nos salva. Pero qué desperdicio. Uno cuando conversa con gente que llega a la salvación, siempre, especialmente cuando son mayores, ya dicen: ¿cómo desperdicié 20 años de mi vida? ¿Cómo desperdicié 30 años de mi vida cuando no era salvo? ¿Cómo no me di cuenta? Y hay una especie de nostalgia y de indignación interna. Y esto es lo que estamos viendo aquí en el hijo pródigo. Él medita. Es una meditación, es una reflexión. Él medita en que los jornaleros, estos habrían sido trabajadores de un día. No eran necesariamente siervos o dulos. La palabra es mistios, jornaleros. Son gente que trabajaba para el Padre, que eran contratados por día, donde se les pagaba un denario, pero ellos estaban en mejor condición que él, siendo el hijo. Es decir, los empleados de mi padre tienen abundancia de comida y yo, que soy el hijo, me muero de hambre. Ahora, estas no son palabras presuntuosas del hijo. No es que él se está sintiendo superior a los jornaleros y por eso decide regresar. No son palabras de presunción, no son palabras de superioridad. No reflejan ni siquiera meramente una preocupación por lo material, y sé eso porque él dice más abajo: he pecado, he pecado. Ni son palabras sentimentales, sin convicción. Tampoco es un plan maquiavélico. No es solamente que quieren manipular a su padre para salvarse el pellejo. No, el hombre está resignado, profundamente resignado. Y comienza a hacer comparaciones y comienza a ver su estado, su condición deplorable. Este es el inicio de la salvación. Esto es lo que ocurre en el inicio de la conversión de todo ser humano. Y lo que se dice de la oveja perdida, y lo que se dice de la moneda en la otra parábola que está perdida, ahora se dice del hijo pródigo, pero con la diferencia que él mismo lo dice de sí mismo. El pastor es el que dice: mi oveja perdida. La mujer es la que dice: mi moneda perdida ha sido hallada. Pero ahora el hijo mismo está diciendo: yo perezco. Es la misma palabra que se traduce como perdida en las otras dos parábolas. Perezco de hambre, es apolumi. Y aquí literalmente no significa perdido, sino literalmente estoy a punto de morir, de perecer, de ser destruido. Este soy yo. Este es el recurso que él tiene. Es un recuerdo nostálgico de días pasados y días mejores. Imaginen por un momento cómo habría sido la vida de Adán después de que fue expulsado del huerto. Aunque él se haya arrepentido y haya vuelto a Dios espiritualmente hablando, pero imaginen
lo que habría significado para él vivir el resto de su vida fuera del huerto por causa de su pecado. Qué indignación, qué nostalgia, qué memoria difícil de procesar. Es el recuerdo del rico en la parábola del rico y Lázaro. Imaginen la nostálgica memoria de él cuando estaba en este lugar de tormento, sabiendo que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que él pudo haber ido a ese lugar si las cosas eran diferentes. Imaginen el recuerdo nostálgico de Saúl cuando desperdició y vendió su primogenitura y después, aunque lloró, dice la Biblia, no la pudo recuperar. Es un tipo de memoria dura que causa dolor interno. Para ellos ya era tarde, no había remedio, no había vuelta atrás. Y esto es lo que hace el hijo pródigo aquí. Él está recordando nostálgicamente esos días pasados cuando estaba en la casa de su padre, siendo el hijo, con todos los privilegios y con toda la abundancia de comida, y la contrasta y la compara a su condición vergonzosa presente. Ahora entiende la vida. Ahora puede hacer juicios desde la perspectiva de Dios. Ahora está autoconsciente de su pecado. Y ahora ve las cosas de manera diferente. Esta reflexión del versículo 17 es necesaria para la conversión, para el verdadero arrepentimiento. Pero eso nos lleva al segundo punto de una verdadera conversión que vemos en el hijo pródigo y que es real en toda persona también. La primera parte del versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Una verdadera conversión nunca termina en suicidio. Una verdadera conversión nunca termina en resignación. Comienza con resignación, y la resignación, la indignación y el dolor y la nostalgia es parte del proceso, pero nunca termina con eso. Termina siempre con esperanza. Y lo que podemos decir aquí, este segundo componente, es la resolución. Él tiene una resolución, él tiene un plan. Él dice: me levantaré e iré a mi padre. Hay una esperanza aquí, hay una resolución, y es muy similar a lo que encontramos en otros textos cuando Pedro predicó su primer sermón. ¿Se acuerdan la respuesta de los judíos? Es similar. En Hechos 2:37, ellos escucharon a Pedro y a los otros apóstoles y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Notan? No hay desesperanza allí, sino esperanza. ¿Qué haremos? Quiero arrepentirme. ¿Qué debo hacer? Hay una convicción allí. En el capítulo 16 también encontramos algo similar del libro de los Hechos, cuando Pablo, está con Silas y le predican al carcelero en Filipos, y dice el versículo 29: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Si tenía que levantarse e ir a su padre para ser salvo, el carcelero lo hubiese hecho. Esto es lo que tenía que hacer el hijo pródigo. Hay una resolución aquí. Esta frase se contrasta, esta frase de me levantaré e iré a mi padre, se contrasta con la del versículo 13, que dice: se fue lejos. ¿Notan? Se fue lejos. Lejos de su padre, lejos de su hogar. Y acá en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. En otras palabras, este es el camino de vuelta a casa. Es el camino de vuelta a casa. Algunos individuos, cuando quieren reformar su vida, cuando escuchan el mensaje evangélico, cuando escuchan las buenas nuevas y son presionados a veces a arrepentirse, quieren reformar su vida y se van lejos. Y algunas personas dicen: me voy lejos, me voy a algún lugar, me voy a la India a meditar, o a algún otro lugar a ver la perspectiva de una manera mejor, de una manera más bíblica. Pero la salvación nunca se trata de ir a otro lugar, nunca se trata de irse lejos, sino de volver a casa. Es volver a casa. Unos se van al escepticismo, otros se abandonan a los placeres, otros se reforman externamente en el mejor de los casos, otros determinan leer más la Biblia,
Otros determinan orar un poco más, como haciéndolo religiosamente, pero eso no es orar, eso no es leer. Orar es lo que dice aquí, es el Hijo volviendo al Padre. El Hijo volviendo a una persona, no un acto religioso. El Hijo volviendo a una persona. Y recuerden quienes están escuchando esta parábola. Es el corazón deleitándose en Dios, el corazón deleitándose en el Padre. Y no pensemos por un momento que esta decisión habría sido fácil. Uno puede decir, bueno, qué fácil para él cuando estaba muerto de hambre decidir regresar a su hogar. No, no era tan fácil. No era tan fácil. ¿Por qué no era tan fácil? Porque el hijo pródigo ya se había hecho una reputación en su hogar, con sus vecinos y con sus familiares y sus amigos de donde él venía. Y su reputación era muy vergonzosa. Para él habría sido fácil pensar o tratar de encontrar alguna solución extra, una tercera opción que no implicara regresar a casa de su padre para no morir de hambre. Supongo que él pudo haber hecho esto, pero él está resolviendo regresar a su padre. Y esto muestra una verdadera resignación, una verdadera conversión. Para él volver a casa habría sido un desfile lleno de vergüenza. Y él sabía que iban a haber manos con dedos índices apuntándole a él diciendo, este es el joven. Este es el joven que se fue lleno de dignidad, de esplendidez, seguro de sí mismo, lleno de dinero y de riqueza, sabiendo lo que hacía. Y ahora mírenlo cómo vuelve. Mírenlo cómo vuelve en trapos, apestoso, oliendo a cerdo, vacío de dinero, con hambre, demacrado, sucio, una vergüenza y un bochorno. Este era un desfile de vergüenza. No habría sido fácil para él tomar esta decisión, pero esta decisión demuestra que él se estaba arrepintiendo. Porque cuando uno se arrepiente, está dispuesto a llevar la vergüenza de su pecado. No habría habido persona en la aldea que no dijera esto acerca del hijo pródigo, pero aún así, él dice, sabiendo todo esto, me levantaré e iré. Me levantaré e iré. Y eso nos lleva al tercer componente en la verdadera salvación, conversión de este hijo pródigo. Y está en la segunda parte del versículo 18, es un reconocimiento de su culpa, hasta el versículo 19, un reconocimiento de su culpa. Noten que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. No hay justificaciones aquí. Lo que él había hecho era pecar. No hay excusas, no hay disculpas. El momento en que tú dices, he pecado, todo está claro. Todo está claro. Él no dice, Padre, si hice algo malo, perdóname. No, no. Cuando uno habla de esa manera y cuando uno dice, si hice algo malo, estás reconociendo que no estás consciente de tu pecado. Y estás diciéndole a la otra persona, si has visto algo malo en mí, dímelo porque yo no lo he visto. Eso no es arrepentimiento. No es si hice algo malo, es he pecado. He pecado. No hay ninguna condicional allí. La condicional sí lo arruina todo. No dice discúlpame, que no es lo mismo que he pecado. Todo el peso de la responsabilidad cae sobre uno. El hijo sabía que había roto el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Él sabía que era un penitente ante la ley del Antiguo Testamento y probablemente incluso merecía la muerte. Él sabía que él estaba huyendo de la ley divina y que era reo de juicio. Y estas palabras entonces son las palabras del publicano, ¿se acuerdan? En Lucas 18, Dios dice, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. ¿Saben cuál es la diferencia entre las palabras del hijo pródigo y las palabras del publicano? El publicano dice, sé propicio a mi pecador. El hijo pródigo dice en el versículo 18, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ambos están arrepentidos. Pero en las palabras del publicano, él pide perdón. Sé propicio a mí. El hijo pródigo no presenta palabras explícitas, por lo menos, explícitas de perdóname o sé propicio a mí. ¿Por qué el publicano expresa esperanza en la misericordia de Dios para ser perdonado? Probablemente el hijo pródigo no sabe dentro de la historia cómo su padre va a reaccionar. Seguro que él no sabe cómo su padre va a reaccionar. Él ha hecho todos los méritos para ser desalojado completamente de ser hijo, de ser llamado hijo. Él sabe esto porque ha desperdiciado la herencia de la familia, así que incluso en la cuestión legal podría hacerse el caso de que él no era más hijo de su padre. Y él entendía todo esto. Las únicas palabras que tiene ante su padre es su propia culpabilidad. He pecado, he pecado. Y él reconoce que ha pecado aquí de dos maneras. En primer lugar dice, he pecado contra el cielo. Esto es una manera hebraica de decir, he pecado contra Dios. Y de hecho es interesante porque es la única referencia indirecta a Dios en la parábola. La única referencia indirecta a Dios en la parábola. He pecado contra el cielo. Él sabía que su pecado había llegado a Dios. Su pecado había sido contra Dios. Y dice, y contra ti, que literalmente no es contra ti, sino delante de ti. He pecado contra Dios y delante de ti. Su pecado, él estaba consciente, había llegado a los dos extremos. Había pecado de manera paralela ante su Padre y de manera vertical ante su Dios también. Es un reo, es un penitente y él lo sabe muy bien. Es como el Salmo 32, como el Salmo 51, es como el Salmo 25. Todas estas referencias al perdón de pecados, a gente indigna y que solamente se limita a pedir perdón. Y eso nos lleva al versículo 19 finalmente, donde él repasa estas palabras que va a decir a su padre una vez que llegue. Estas son palabras que él meramente está practicando. Él dice, le diré a mi padre estas palabras. Tan importante es para él, tan serio y tan convencido que primero lo tiene que ensayar antes de decirlo literalmente. Y dice en el versículo 19, él añade en las palabras a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. De nuevo, él sabía que había perdido el estatus de hijo por todo lo que había hecho. No tiene ninguna petición ante su padre. Él no regresa a casa con la expectativa de ser tratado como un hijo. Él no está viendo su pecado de manera superficial. Él sabe que su pecado es tan serio que ha perdido por siempre el estatus de hijo. Y sea que vea o no vea la magnitud de la misericordia de su padre, él sabe que no lo merece. No lo merece. Por eso dice, no soy digno. Qué diferencia, ¿no? Esta palabra, digno. Tan repetida en todo el Nuevo Testamento. Y tan contraria a lo que él mismo dice en el versículo 12. Noten la actitud con la que él tenía y la que comenzó esta historia. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, soy igual que ti o soy más que ti, Padre. Y acá le está diciendo, no soy digno de ser ni siquiera llamado tu hijo. No solamente que no soy digno de ser tu hijo, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El hombre no podía humillarse más y termina diciendo, hazme como a uno de tus jornaleros. No soy mejor que un empleado tuyo. No soy mejor que un trabajador tuyo. Y con eso me conformo. Un genuino arrepentimiento nunca genera expectativas. Un genuino arrepentimiento se conforma con la voluntad divina. Y es lo que encontramos aquí en el hijo pródigo. Y estas palabras vuelven a aparecer en el versículo 21, cuando él llega a su padre en la historia. Esto lo vamos a cubrir la siguiente semana.
Pero no tiene una diferencia. Hay una cosa interesante que ustedes pueden notar allí. Si comparan las palabras del Hijo en el versículo 18 y 19 y las palabras del Hijo en el versículo 21. Dice el versículo 21, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Son las mismas palabras. Pero ¿se dan cuenta que falta una frase allí? Falta una frase, falta la última frase. En el versículo 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y esa frase, esa cláusula no aparece en el versículo 21. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque el hijo se arrepintió de decir esas palabras, porque el hijo no quería ser un jornalero, quizá cambió de opinión, quizás se volvió un poco más orgulloso. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con el Padre. El problema es que el Padre ni siquiera dejó terminar de hablar a su Hijo. Y cuando Él iba a decir estas palabras, hazme como a uno de tus jornaleros, el Padre comenzó a hablar a sus siervos para darle la gran bienvenida a su Hijo. Ahora, si nosotros terminamos nuestro estudio de hoy hasta ese punto que hemos llegado, hasta el versículo 19, porque el versículo 20 ya nos presenta al hijo pródigo levantándose y yendo a su padre, y ya nos introduce al segundo personaje importante en esta historia, que es el Padre. Pero hasta ahora nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué hace Jesús con la historia del hijo pródigo hasta ahora? ¿Qué hace Jesús con la historia de este hijo pródigo? ¿Cómo presenta Jesús a este joven? ¿De qué manera lo presenta? El personaje del hijo pródigo es un personaje diseñado por Jesús intencionalmente para ser odiado por los fariseos. Todo lo que hace el hijo pródigo es algo que habría indignado a los fariseos. Romper el quinto mandamiento de honrar a padre y madre de manera insolente, demandando su herencia cuando su padre aún vivía. Los fariseos habrían dicho: este hijo insolente, ¿cómo se atreve? ¿Qué acto tan vergonzoso merece que se le despoje de su herencia por siempre? Después, cuando él se va a una tierra lejana con su herencia, habiéndola vendido, los fariseos habrían dicho: por lo menos, aparte de esto, es un traidor a nuestra tierra, es un traidor a la nación judía, se lleva parte de nuestra herencia a una tierra extranjera para desperdiciarla en sus desórdenes y sus pasiones. Este hijo merece todo lo peor. Y después, la manera en la que él fue tratado en esta tierra, cuando estaba muriéndose de hambre, trabajando para un gentil, un pagano, trabajando junto a cerdos, siendo un esclavo sin que nadie le dé dinero. Todo esto habría provocado reacciones en los fariseos. Así que, en primer lugar, ellos lo habrían visto al hijo pródigo como un parricida, un asesino por lo menos de corazón. Un asesino de padres, por lo menos de corazón. Segundo, lo habrían visto como un hombre licencioso, inmoral, una vida de derroche. En tercer lugar, lo habrían visto como maldecido por Dios debido al hambre. Seguramente los fariseos entendieron que esto venía de la mano de Dios, la hambruna. Ellos conocían la providencia de Dios, pero lo habrían visto como una forma de Dios maldiciendo al hijo pródigo por su pecado. Así que este es el prototipo de pecador que los fariseos no podían tolerar, sin mencionar su contaminación impura. Era ceremonialmente impuro porque había tenido contacto con cerdos. El prototipo de pecador que los fariseos no podían tolerar. Ellos no habrían consentido ni siquiera aceptar a un hombre como este en su comunidad. Este es un marginado. No tiene parte en las reuniones de la sinagoga, no tiene parte en las reuniones de adoración del templo, los sacrificios del templo. Ahora es un mendigo, es un inmoral, es un contaminado ceremonialmente, es un traidor y sin familia, sin herencia.
Es un bochorno de persona, es una vergüenza de ser humano, es un judío solamente de nacimiento, pero debe ser tratado como un pagano. Este es un ofensor de todo lo que la ley de Moisés dice que no se debe hacer. Él es todo lo que la ley condena. Y un fariseo ni siquiera le habría dado la mano a un hombre como este. Y eso nos ayuda a entender la parábola. Porque ¿a quién representa el hijo pródigo? ¿A quién representa el hijo pródigo? ¿A qué grupo de personas representa el hijo pródigo? Si ustedes regresan al versículo 1 de nuevo, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El hijo pródigo es el prototipo de los publicanos, pecadores, rameras, gente inmoral, que encontraron esperanza en la predicación de Jesús, en el arrepentimiento que él predicaba, pero que los fariseos no podían consentir con la idea de Jesús recibiendo a tal tipo de personas. Esta gente es representada en el hijo pródigo, y esa es la razón por la que Jesús inventa esta historia y presenta y diseña el prototipo del hijo pródigo como lo hace. Cada característica que él tiene posee una razón de ser. Este es un hombre odiado, es un hombre inmoral, pero es un hombre que encuentra el camino a casa. Y eso va a hacer que provoque, probablemente, uno de los pasajes, uno de los versículos, textos que de manera más gráfica representa la compasión de Dios en todo el Nuevo Testamento. La respuesta del Padre al Hijo, que lo tenemos en los siguientes versículos. Por eso vamos a dejarlo para la siguiente semana. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta que es tu palabra y por la enseñanza de nuestro Señor, gran enseñanza por medio de esta parábola. Principios básicos acerca del Evangelio, de la salvación, la conversión, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el pecado. Y que no puede dejar de alguna manera identificarse con el Hijo pródigo, Señor. Y qué dicha para nosotros saber que así como Él hemos llegado a los pies de nuestro Salvador y hemos sido recibidos con la compasión divina, y que es la misma actitud que nosotros debemos tener hacia otros pecadores. Esta fue la misión de Jesús, fue la filosofía del ministerio de Jesús. Él buscó a este tipo de gente para predicarle el Evangelio. En lugar de odiarlos y marginarlos, Él los buscó porque esta gente era receptiva al mensaje y era consciente de su pecado como el hijo pródigo. Haznos estos tipos de personas en nuestro corazón. Y haznos estos tipos de personas también, Señor, para imitar el ministerio de nuestro Salvador, en tener esta compasión y predicar el mensaje a los que nosotros pensaríamos que ya no tienen esperanza o que no tienen vuelta atrás debido a su gran pecado. Gracias, Señor, por la misericordia que se manifiesta día a día de ti hacia nosotros y por esta clara lección de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.